no como con ustedes. Ah, pues estuviste con Carlos, claro. Estuve con Carlos. Sí. Yo ya me porté bien, ya no le eché carrilla. Ya llevan un ratote. Sí, bueno. Y ella como que ya me toleró más. A fondo, con Eduardo Torreblanca. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Hemos decidido tocar este programa en una fibra muy sensible de nuestra realidad económica. Vamos a hablar de la pobreza extrema. Recién hemos conocido un conteo, una evaluación de la situación real de esta calamidad social en la República Mexicana a nivel municipal, es decir, al mayor detalle posible. Y por fortuna ya tenemos datos del 2010, del 2015 y del 2020 que nos permiten tener una radiografía muy fiel de lo que sucede en México en este tema. No podemos olvidar la obligación como mexicanos de atender a la brevedad posible esta situación de muchos millones de ciudadanos y ciudadanas, de familias mexicanas que se encuentran en nivel de pobreza. Por eso nos hemos dado la tarea de iniciar este programa aquí en A Fondo, tratar el tema de la pobreza extrema, de la pobreza municipal, sobre todo con el apoyo de personas que por el momento agradezco de manera muy especial el que hayan ocupado parte, invertido parte de su tiempo, de su valioso tiempo, para ayudarnos a hacer un periodismo de análisis digno de usted. Muchas gracias. No sé si ya está Alice Crosser. Ya está Alice. Gracias por estar con nosotros. Un enorme placer volver a verte aquí en este programa. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto volver a verte y estar aquí con ustedes. Bien, a Rodolfo de la Torre. Muchas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros. Te aprecio mucho que estés aquí ayudándonos a hacer este programa. Un gran gusto estar con ustedes. Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches a mis compañeros. Muchas gracias. Ya le encargo que le cambiemos ahí a veces los cuadros se mueven y entonces con eso pues nos hacen una mala jugada en la televisión, pero ahorita corregimos. Y por supuesto a una persona que yo aprecio mucho también, como todos ustedes, a Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinación de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Muchas gracias, Rogelio, por estar aquí con nosotros. Eduardo, es un gusto siempre estar contigo y con tu audiencia, a la orden. Muchas gracias. Tengo la impresión, y ustedes que son los especialistas me corrigen si no es cierto, que México tiene una de las evaluaciones más precisas de la situación de la pobreza gracias al Coneval y gracias al trabajo que hemos desarrollado como mexicanos para tratar de medir la pobreza en sus distintas dimensiones. Porque antes era muy frecuente que solamente viéramos la parte de los ingresos. Ganas menos de tal cantidad y entras en el cajón de los pobres, y si llegas a tener menos ingresos que esas cantidades, ya estás en el cajón de los pobres extremos. Y ahora la pobreza se mide bajo diversas dimensiones. Esto creo que es positivo, salvo su mejor opinión. Alice, por favor.
Sí, efectivamente es positivo tener una multiplicidad de dimensiones en las que medimos la pobreza, porque no es solamente pobreza de ingreso, ¿no? O de riqueza incluso, sino hay otras dimensiones que hay que considerar, que son dimensiones de salud, de educación, de la calidad de la vivienda, acceso a servicios, que son muy importantes en determinar la calidad de vida y el bienestar de las personas. Entonces es favorable que se puedan medir varias de esas dimensiones y se puede tener una imagen más nivelizada, podríamos decir, de la pobreza o la vulnerabilidad incluso en el país. Y esto supondría, Rodolfo, el hecho de que pudiéramos tener mayor precisión en la elaboración de estrategias públicas para atender estas calamidades. Efectivamente, conociendo la pobreza a nivel municipal, pues podemos tener precisión a la hora de dirigir las políticas públicas y si no es para en estos momentos modificarlas, quizás sí para evaluarlas. Y esto va a significar pues un apoyo muy importante para lo que deba de ser mejorado en el futuro. Esa es una parte muy relevante la que acabas de señalar, la evaluación. No se vale la opacidad, o sea, hay que tener claridad de en dónde se están aplicando los recursos, con qué programas específicos y con qué tipo de respuestas, Rogelio, porque de nada serviría tener la radiografía fiel de dónde está la pobreza si no tenemos esa retroalimentación sobre la respuesta a nuestras políticas públicas. Sí, exactamente, Eduardo. Yo creo que una medición tan robusta como la que hace Coneval cada 5 años y que nos lleva hasta el nivel municipal permite ir mucho más a fondo de las generalizaciones nacional, urbano, rural, o que a veces los mismos estados pues son generalizaciones al fin y al cabo. Lo municipal en algunos casos también puede ser amplio, pero sí ya te da un nivel de precisión que obligaría, digamos, a tomar medidas. Nosotros lo que vemos es que estos datos muestran las dos caras de la pobreza en México, las dos causas, por lo tanto, la pobreza en México, la que se concentra sobre todo en el sur-sureste, la exclusión, ¿no?, del sur-sureste, que es endémica y que es crónica, y la que es mayoritaria y que es un escándalo y que hemos platicado tú y yo, la que está sobre todo en las periferias de las zonas metropolitanas, que es la pobreza que surge de las estructuras laborales, la pobreza de gente que trabaja pero que no sale ni para la canasta básica. Y esto los datos municipales creo que lo muestran bastante bien. Me gustaría que me pudieran dar una opinión los tres sobre un asunto que yo como mexicano lo veo de esta manera. No encuentro nada realmente así aplastantemente nuevo en los datos que acaba de arrojar el Coneval, porque en el 2010 yo ya sabía que Chiapas, Guerrero y Oaxaca eran de los estados más pobres. En el 2015 repiten y ahora los veo otra vez en el 2020. O sea, ¿qué estamos haciendo mal para que sigamos viendo a los mismos estados en las condiciones de pobreza que nos dan los datos bien captados por el Coneval, Alice? Estás poniendo justo el dedo en la llama ahí, en la llaga. La persistencia de la pobreza es el problema que estamos observando, ¿no? Como dices, no es nada nuevo y eso es lo preocupante, sí, de que sea tan profunda la pobreza o la situación de carencia que no se puede pues disminuir en tanto tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor no es el enfoque absolutamente correcto o el único correcto que se está aplicando al enfocarse en las políticas limitadas, en enfocarse solamente en la pobreza en vez de ver también la dimensión de la desigualdad, que es un tema que tiene pobreza y riqueza, ¿no? Y ver cómo se puede redistribuir, porque México efectivamente no es un país pobre en sí, claro, es un país bastante rico, pero está muy mal distribuida la riqueza y todos los recursos en general, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de mejor redistribución o distribución de la riqueza y de los bienes para poder compensar esa pobreza extrema, incluso en algunas regiones endémica o crónica, ya lo dijo Rogelio, sobre todo en las regiones del sur. Rodolfo. Efectivamente hay elementos que se repiten prácticamente
en todas las mediciones que se han hecho a nivel municipal. El sur-sureste es el caso que corresponde. Sin embargo, algo que es preocupante es que si viéramos el nivel de pobreza que tenemos en el país en un mapa, habría manchones de pobreza pues bastante preocupantes, ya no solo en el sureste del país, sino en parte de, digamos, la región centro-norte y en algunas regiones de la parte norte del país. Por ejemplo, en parte de Tamaulipas ya hay una serie de municipios que pues antes no eran tan, digamos, presentes en la medición de la pobreza. También en San Luis Potosí, en Zacatecas, y por supuesto en la parte norte del país hay zonas que pues siempre han sido pobres, como es la región tarahumara, pero pues ahora ya se unen a otras regiones. Esa parte sí me parece que, a pesar de que no parezca tan, digamos, dramático como el caso del sureste del país, pues sí comienza a jugar un papel que antes no tenía. Y por el hecho de difundirse esta pobreza lentamente, pues no debemos de descartarla y verla con preocupación. Rogelio, antes de ir a la parte que menciona Rodolfo, de esos manchones que antes no existían y hoy existen, y hoy están ahí y que nos tienen que decir algo, en la parte esta que estábamos ahora analizando, me gustaría escuchar tu punto de vista. Mira, es que la pobreza crónica y endémica del sur-sureste indígena pues está ahí, y acuérdate que Coneval, al hacer la medición estatal, digamos, de 2020, que se dio a conocer en agosto y que hemos platicado en alguna ocasión, pues ya nos había mostrado, ¿no? Chiapas, Oaxaca, en fin, Guerrero, pues están ahí, tienen niveles mucho más altos que los de Nuevo León o Coahuila o Baja California, pero yo creo que esta mirada municipal sí nos ayuda a enfatizar algo que nosotros hemos insistido y que hemos platicado contigo, que es que la geografía, una cosa es, ciertamente hay zonas donde el 70, el 80, el 90% de la población es pobre. Por ejemplo, hicimos nosotros el análisis y dijimos, a ver, si tomamos 500 municipios con mayor incidencia de pobreza, y nos salió, sí, pues están arriba del 91%, son 500 de los 2.400 y tantos, o sea, poco más de la quinta parte de los municipios tienen más de 90%, 91% de pobreza, 9 de cada 10 personas. Pero ahí hay 5.600.000 personas, Eduardo. Lo mismo que hay en los 25, fíjate, 500 en todo el país con más de 90%, y en 25 en el oriente del Valle de México, ¿no? Ya sabes, Ecatepec, Chimalhuacán, Iztapaluca, ¿no? Todo este lado oriente, incluyendo también Iztapalapa y la GAM de la Ciudad de México. Son 25 municipios y 3 alcaldías, y también ahí hay 5.500.000 personas en pobreza. Ciertamente no es el 90% de la población, ni nada que se le acerca, es el 40 y tantos. Pero yo sí quiero insistir mucho en que la mirada geográfica nos tiene que ayudar a entender estas dos caras de la pobreza, porque a veces nos concentramos mucho, no para bien, o sea, mucho, pero para hablar o para, no sé, para cierto tipo de discursos políticos en lo de Chiapas y Oaxaca, más que para soluciones efectivas. Y no se entiende mucho la dinámica de la pobreza, que sobre todo está creciendo en zonas urbanas. Y ahí creo que la mirada de cómo, por ejemplo, a veces se habla de los programas sociales, dice, no, estamos yendo a las zonas de más alta marginación. Bueno, qué bueno si de veras llegaran a toda la gente en esas zonas, porque por lo menos ella quedaría cubierta, pero de todos modos queda fuera la mayoría de la gente pobre que no vive en esas zonas, sino que vive en las zonas metropolitanas y en las periferias. Y creo que este mapa municipal, esta radiografía municipal ayuda un poco más a entender eso, aunque también obliga, digamos, a luego hacer un análisis más fino, pero ya por lo menos te coloca en la dinámica de entender como el peso de la problemática, ¿no? Un poco esto que te decía, 100 municipios urbanos tienen el 40 y tantos % de la población en pobreza, ¿no? Y ahí, pues hay crecimientos muy fuertes. Hay que ver qué pasó en León, que pasó a primer lugar en una cosa que, pues parece un efecto muy fuerte de la crisis
¿no? que estamos viviendo ahora, Eduardo. Me permito tomar una licencia de hacer alguna consideración con estos temas que acabas de mencionar y que puso también sobre la mesa Rodolfo. ¿No habrá sido, Alice, que estando en la zona rural pobre, decido irme, ya no a Estados Unidos, sino irme a una ciudad cercana, aunque yo esté en la periferia, y entonces esa manchita a la que hace referencia Rodolfo, que antes no existía, acaba siendo una pobreza que se desplaza de una zona rural a una zona urbana marginada? Pues ahí no te sabría decir si son las mismas personas, pero claramente hay un efecto de empobrecización de las poblaciones vulnerables en las ciudades y los migrantes recientes a las ciudades. Pero como mencionó también Rogelio, sigue habiendo muy altas tasas de marginación y de pobreza en esos municipios rurales también. Entonces, más bien, estamos observando una doble pobreza, ¿no? O dos versiones de la pobreza, una rural y una urbana que tiene características distintas de la rural, porque se enfoca mucho en temas laborales. La falta de servicios que existen en la ciudad para esas zonas marginadas, para esas poblaciones, servicios de salud, de agua, de educación, etcétera, y también largas distancias a su trabajo, sueldos relativamente bajos para los altos costos de vida que tiene la ciudad, que son más bajos en áreas rurales, y entonces los costos para las personas que viven ahí son más altos, mientras que los salarios sí son a lo mejor más altos, pero no tanto como los otros, ¿no? Entonces siguen viviendo en una situación de pobreza que, sin embargo, es diferente a la rural, que en algunos casos tienes agricultura de subsistencia, o tienes velas, o tienes acceso a otros bienes que en la ciudad no existen, ¿no? Entonces es una situación particular para las personas en pobreza y en vulnerabilidad que viven en zonas urbanas, y que, como son muchas. Para no caer en el pesimismo, estaba yo viendo que en el 2010 había 199 municipios con una pobreza muy, muy evidente. En el 2015 ya no fueron 199, fueron 185. No sé si eso alivia mucho, pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Y en el 2020 son 173. Si lo vemos positivo, pues vamos avanzando. Me explicaba el actual secretario técnico o responsable técnico del Coneval esta mañana que se nota que, por ejemplo, en Oaxaca hay una gran aportación de municipios que redujeron su pobreza. En esta medición sigue siendo Oaxaca un estado con una, una presencia muy importante de pobrezas y pobreza extrema, pero en cuanto al número de municipios que lograron reducir la pobreza, Oaxaca al parecer se lleva las palmas. Eso quiere decir que hay asuntos positivos en el combate a la pobreza, Alice. ¿Lo podemos ver así? Lo queremos ver así, por supuesto. Tiene que haber algo de optimismo. Sí, no, bueno. Claramente, como dices, vamos en la dirección correcta con el número de los municipios, y a lo mejor en 130 años ya vamos a... Sí, a ese ritmo pues vamos a llegar, pero quién sabe si estemos vivos todos, ¿no? O sea, yo no sé si tengamos que acelerar el paso, porque a este ritmo pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Así es, Eduardo. Yo creo, exacto, yo creo que esas bajas marginales pues no se pueden minimizar, porque con que una familia mejore, pues siempre le dará uno gusto, pero visto en un análisis como el que estamos haciendo, no, por ahí yo no echaría ninguna campana al vuelo. Mira, nosotros ayer hicimos nada más 2 cortes muy simples. ¿Cuáles son los 100 municipios que más gente tiene en pobreza y cuáles son los 500 que más proporción de población en pobreza tienen? Y de los 500, más de la mitad están en Oaxaca. Entonces, no dudo que hayan bajado de 97 a 94% o de 92 a 90, pero no sé. Y luego nada más, Eduardo, yo creo que la ventaja de estos datos, a ver si no me alargo, pero decías, a ver, se movió la gente y pues habría que ver en cada caso, como bien decía Alice, pero mira, yo me fui y dije, a ver, ¿dónde es clarísimo que crece la población? En Quintana Roo. ¿Cuál es el municipio donde podemos ver crecimientos muy grandes? Benito Juárez, o sea, Cancún.
que entre 2010 y 2015 pasó su población de 670,000 a 794,000, o sea, más de 120,000 gentes. Y entre el 15 y el 20 subió ya no tanto, de los 794 pasó a 852. Entonces, en los 5 primeros años creció 130,000, estoy redondeando, y en los siguientes 5 creció 50 y tantos mil. En cambio, en esos 5 años, la pobreza pasó, los primeros 5, en que creció 130,000 la población, pasó de 26,5 a 27,7. En cambio, en los 5 en que creció, solo, son muchos, yo lo sé, solo 50,000 personas, creció de 27,7 a 37,9, 10 puntos porcentuales. Entonces, sí me explico. Sí hay un efecto, claramente, la antropología del país muestra que la gente que migra obviamente viene de condiciones muy difíciles y llega a condiciones muy difíciles, pero lo que está pasando más bien es una dinámica de reproducción de pobreza urbana que no solo es efecto de migración, sino es efecto de estructuras laborales que no están funcionando para sacar a la gente de la pobreza. Nosotros queremos insistir en eso y nos parece que los datos lo dicen. Por supuesto, hay mucho que discutir y que analizar en detalle y apenas tenemos los datos desde ayer, pero yo creo que confirman el análisis que hemos platicado sobre cómo hay trabajos que son fábricas de pobreza, Eduardo. Ahora, viéndolo así crudamente, qué vergüenza que no hemos podido avanzar lo que necesitamos avanzar para abatir esta calamidad en el país, un país tan rico, con tantas familias y tantos pobres y pobres extremos. No resulta admisible. ¿Qué calificación tendríamos que poner a los esfuerzos de los gobiernos federales en el combate a esta situación, Rodolfo, a partir de los resultados que estamos viendo hoy en el 2020? Bueno, antes de entrar justamente en esta evaluación, y yo complementaría lo que Alice y Rogelio han dicho, simplemente mencionando que pues no hay que fijarnos tanto en el número de municipios que correspondieron a cierto nivel de pobreza. El enfoque tiene que ser sobre las personas. ¿Cuántas personas son pobres ahora respecto a las que eran antes, las que se encontraban en esta condición? Y un ejemplo simplemente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa, hace 10 años, 11 años, había cerca de 658,000 personas en situación de pobreza. Esta misma delegación pues, ha pasado a tener ahora 772,000 personas en pobreza. Nuevamente, si contamos municipios puede haber disminuciones, si contamos personas, la perspectiva va a ser muy diferente. Ahora, en cuanto a la evaluación de las acciones gubernamentales, yo creo que aquí es muy importante pues establecer qué elementos de esta pobreza están ligados a acciones de política pública que desafortunadamente no han dado resultados y qué situaciones pues son debidas a circunstancias que están totalmente fuera del control de cualquier autoridad. Y aquí a la mente se nos viene el caso de la pandemia. Evidentemente la pandemia elevó los niveles de pobreza en 2020 de una forma notable. Sin embargo, vamos a encontrar que en muchas entidades federativas pues ya tenemos deterioro de algunas carencias, o más bien el asentamiento de algunas carencias que corresponden a situaciones que estaban, digamos, antes de la pandemia. Por ejemplo, en el caso de el acceso a los servicios de salud, afortunadamente la información que proporcionó INEGI permite rastrear que esta carencia de acceso a los servicios de salud se, digamos, acentúa en un momento previo a la pandemia, derivado necesariamente de las acciones de reestructuración del sector salud. Y posteriormente a la pandemia, pues viene un agravamiento de esta carencia de salud. Allí tenemos un elemento clave. Y por supuesto, el otro elemento fundamental va a ser la falta de crecimiento económico inclusivo que permee a la población más pobre,
que en el caso de la presente administración, pues corresponde a muy bajas tasas de crecimiento, incluso tasas de crecimiento negativas, antes de que comenzara la pandemia. Así es que sí hay elementos de política pública que, digamos, reclamar, que señalar a la presente administración, aunque no solamente a la presente administración, y otras circunstancias que corresponden, pues, a circunstancias absolutamente imprevisibles. Yo, en un gobierno que el argumento fundamental que llevó a las urnas fue el combate a la corrupción y el privilegiar a los pobres por el bien de todos, yo esperaría, Alice, que existiera una cantidad importante, sobre todo de políticas públicas eficientes, quizá innovadoras, con mucha precisión en cuanto a cuáles son las poblaciones objetivo y mucha claridad en cuanto a saber los resultados de la aplicación de esas políticas en esas poblaciones. Yo como mexicano no lo veo así, o sea, yo no siento que haya algo que realmente destaque por sobre lo que ya se había hecho en administraciones anteriores. Es posible que me equivoque, ¿no? Me gustaría conocer tu punto de vista al respecto. Pues me gustaría añadir al argumento de Rodolfo sobre el crecimiento, que no a todos les ha ido mal con el crecimiento. De hecho, las 37 personas más ricas del país tuvieron un crecimiento de 20% en sus riquezas en el último año, ¿no? Entonces hay personas que claramente ven un crecimiento en sus condiciones de riqueza, ¿no? Eso nos indica que no es que no haya generación de recursos o de riqueza en el país, ¿no? O que no existan los recursos para poder distribuirlo. Es un aspecto importante, yo creo, que discutimos el crecimiento y condiciones macroeconómicas. Y fuera de eso, precisamente lo que menciona de la crisis es un factor importante cuando evaluamos las políticas públicas, ¿no? Porque es un factor que afecta a todo el mundo y en ese sentido es más allá del enlace del gobierno específico o del sector público, pero al mismo tiempo podemos observar diferentes respuestas en diferentes países, ¿no? Y lo que vimos en México, la respuesta no fue muy amplia en términos de darle seguridad, sobre todo a las personas más pobres o en condiciones más vulnerables. Entonces, mucha gente perdió su ingreso, perdió incluso su casa, su sustento, y no hubo compensación, por ejemplo, como en otros países de suelo o hubo un muy ligero apoyo a los que perdieron su trabajo en unos meses en ciertas regiones del país, pero muy limitado. Y en ese sentido tienes toda la razón, da un poco de pena ajena o cercana observar que precisamente no se ha hecho todo lo que se podría hacer a lo mejor, que podríamos concebir como políticas para las personas en peores condiciones, ¿no? Y ahí sí hubo cierto intento, podríamos decir, de universalizar ciertas políticas públicas o de servicios sociales, que es un buen acercamiento a mejorar la condición de las personas en más vulnerabilidad. Es decir, un sistema universal de salud hubiera sido muy útil en esas circunstancias, pero resultó que no fue tan universal al final el cambio en el sistema que empezó desde antes de la pandemia ya, ¿no? Y en el momento de la pandemia, y eso es crucial, donde la situación se empeora para mucha gente que no estaba en tan malas condiciones antes, no hubo un apoyo específico, muy poco, y sobre todo, o sea, no solo en México en comparación con otros países, sino también con las condiciones que existen en el país de lo que se podría haber hecho, ¿no? Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, lamentablemente no se hizo más. Bueno, a mí en lo personal como mexicano me da una profunda vergüenza, ¿no? Una profunda vergüenza que haya tal nivel de pobreza y que se haya acusado esa condición en muchas familias mexicanas, siendo este país tan rico. O sea, con menos de la mitad, cientos de países estarían deseosos de tener lo que tiene México en el suelo y en el medio ambiente, como para poder orientar políticas y obtener resultados a los que estamos obligados, o sea, por las circunstancias mismas de esas familias. O sea, si algo nos da el periodismo es tener la posibilidad de ir a esas regiones pobres y que se te caiga la cara de vergüenza de cómo es posible que haya familias mexicanas que viven en las mismas condiciones que pueden estar familias en África también, ¿no? O sea, que tú dices, ¿cómo es posible que en México exista este nivel de pobreza y que se consienta
políticamente que siga presente esa calamidad. Rogelio, a veces dices, ¿cómo es posible que la clase política no ofrezca, no se avergüence de no poder ofrecer mejores resultados de las políticas públicas y los veamos todavía como lustrosos elementos o activos para un proceso electoral? O sea, es un crimen hacer eso, ¿no? Rogelio, perdón. Sí, yo creo que es un nivel de, pues sí, un crimen, el lucro político con la pobreza, yo creo que es totalmente inmoral, ¿no? Y es gravísimo. Y, a ver, yo creo que tendríamos como que ir como haciendo un balance. O sea, el gobierno incrementó los montos de transferencias vía programas sociales para la población, pero lo hizo de una manera en que se beneficiaron más los sectores de mejores ingresos y no tanto los de más bajos ingresos. Entonces, no quiero decir los ricos, pero sí, o sea, digamos, el nivel de redistributivo bajó. Entonces, se gastó más, pero menos en favor de los más pobres. Segundo, cuando vino la pandemia, no se hizo un esfuerzo por proteger el ingreso de quienes se quedaron de repente de un día para otro, literalmente hablando, ¿no? En 2 semanas, millones de personas se fueron a su casa sin nada. Algunos podían tener un ahorro, cierto nivel socioeconómico, en fin, pero otros que viven al día, y son muchos, son más o menos la mitad de la población o poco más, realmente empezaron a vivir una situación muy, muy difícil y no se hizo nada y se justificó con esa primera medida, con que se habían aumentado las transferencias antes, pero eso no estaba cubriendo a esos sectores. Eso creo que explica los números. Y el tercero es lo que mencionó Rodolfo, yo sí creo que es muy claro. Tendríamos que decir, nos acercamos a que haya una mejor cobertura y atención de los servicios de salud para la población, especialmente para la que no puede pagar los servicios privados en caso de tener una emergencia, una hospitalización o alguna enfermedad un poco más complicada que solo una diarrea o una infección. Y no nos acercamos. Entonces, el crecimiento de lo que Coneval llama la carencia por acceso a la salud sí fue en detrimento de los sectores de menores ingresos y sí nos alejó de una promesa. Ahí sí no hay pierde, es una promesa, la cobertura universal de los servicios de salud. De hecho, usan una palabra que a mí me parece que no es buena, pero es clara. Gratuitos, es decir, públicos, para que la gente no tenga que pagar de su bolsillo. Nada es gratuito, se paga con los impuestos, pero digamos que no se tenga que pagar del bolsillo y eso nos hace iguales, porque entonces ya no depende de cuánto ganas, sino de la posibilidad de acceder a un servicio en caso de necesitarlo. Y nos alejamos, y nos alejamos antes de que llegara COVID, y cuando llegó COVID nos alejamos mucho más, no solo porque es un problema sanitario y de salud, y los hospitales, y los respiradores, y toda esa cosa, que obviamente eso nadie lo podía prever, sino nos alejamos porque se dejó de atender a la población en todos los otros padecimientos, y se generó ahí una pasividad, no sé cómo llamarla, de indefiniciones que sobre todo se han expresado en los medios y en las protestas sociales como no hay medicamentos. Y esto es muy serio, pero el problema no es solo que no hay medicamentos, no hay atención, y esto es muy importante porque es un derecho humano y porque, y perdón que regrese, parezco la cantaleta, pero porque tenemos un sistema segmentado que le puso a lo laboral una parte del acceso a la salud, pero la mitad de la población está fuera. Entonces por eso necesitamos integrar, necesitamos una forma de que haya un sistema de salud universal, no condicionado como derecho humano de las personas y no vinculado a las prestaciones laborales. Y ahorita nos hemos alejado. Esperamos que se tomen las medidas. Hay discurso que dice que se le va a encargar al IMSS a través del programa, de su área, de su programa IMSS Bienestar. Veamos, pero mientras se mantenga esta distinción y esta diferencia presupuestal y esta dificultad de acceso para millones, y no estamos exagerando, millones de personas que no tienen a dónde ir y que cuando tienen una enfermedad sencilla, pues se van a un consultorio privado, sobre todo a los que están junto a las farmacias, porque sienten que es rápido, barato y ahí mismo está
la medicina sí, pero eso no es salud, eso es curar un momento, un episodio. La verdad es que para las otras pandemias, las otras epidemias que tenemos, ¿no? De diabetes, de hipertensión, ¿no? De dislipidemia, etcétera, las principales causas de muerte no está habiendo atención, y eso es parte de lo que muestran estos datos de pobreza de Coneval. Se le llama carencia por acceso a servicios, hacia la salud, pero es la falta de la posibilidad de tener atención cuando la requieres y que dependa todo desde el bolsillo. Y viendo los niveles de ingreso de la gente y los niveles de desigualdad que tenemos, pues es muy grave, con una población que además está envejeciendo y que tiene grandes prevalencias de enfermedades crónicas degenerativas que son principales causas de muerte. Entonces ese panorama es el que creo que es el más grave, y estos datos pues lo único que hacen es darnos la radiografía, ahora sí que municipio a municipio. Bueno, permítanme ir a una pausa, tenemos que ir a una pausa comercial y después regresaremos para ver de qué depende el éxito de las políticas públicas. Tengo un punto de vista como mexicano con respecto a lo que no se hizo o se dejó de hacer, o lo que tendría que hacerse con estos datos ahora que se tienen claro. Regresamos. Bueno, espero que no caiga mal esto, pero tendríamos que poner en las efemérides, en la efeméride actual podríamos decir que hace 2 años, en este día, un chino se preparaba gustoso para irse al mercado y echarse un rico caldito de murciélago. Y el caso, sí, es humor negro, pero el caso es que tuvimos 2 meses para prepararnos. O sea, lo veíamos avanzar. Hicimos del avance del virus un espectáculo mediático. Miren cómo va avanzando. Iba a llegar, tarde o temprano iba a llegar. Y tuvimos la oportunidad de sentarnos y decir, ¿qué vamos a hacer? Para que cuando llegue seamos capaces de responder con eficiencia al daño que nos va a hacer. Y en México, por supuesto, que hay inteligencia estratégica suficiente como para decir, a ver, ¿qué daño nos va a hacer? ¿Cuál es el sector más vulnerable a ese problema? Saber que era la economía informal, los trabajadores que no tienen ningún tipo de seguridad social, sabríamos que tendríamos que apoyar a las instituciones de salud
y tendremos que pedir el auxilio de las instituciones privadas de salud para enfrentar este problema, y no lo hicimos. Y me parece, o al menos si lo hicimos, pues qué mal trabajamos porque no se notó. Y hoy tenemos en las manos una medición muy precisa de la pobreza, que a mí me gustaría que sirviera para que el gobierno se sentara en una mesa como esta y dijera: señores, esto no puede seguir así. ¿Qué vamos a hacer juntos para abatir la pobreza en esos municipios y tratar de reducirla de aquí al 2024 y establecer políticas transeccionales para poder dar una respuesta a esta calamidad? Algo no hemos hecho suficientemente bien. No sé si sea redundante a lo que ustedes comentaron, pero ¿de qué depende el éxito de las políticas públicas? Como mexicano tengo la impresión de que no se actuó con la oportunidad necesaria ni con la visión integral que exigía la emergencia. Eduardo, si me permites, pues la información que se ha proporcionado permite mejorar la política pública, primero estableciendo cuáles son aquellos elementos en donde pues sí ha habido progreso y por lo tanto no debería de estar en primer lugar su priorización. La información que ha presentado el Coneval muestra, por ejemplo, que si tomamos los municipios que tienen más de la mitad de su población con alguna carencia, bueno, este indicador ha caído para aquellos que corresponden a las características de la vivienda. Todavía tenemos más de 1,000 municipios, alrededor de 1,000 municipios, que todavía tienen carencia de servicios básicos en la vivienda, pero ha habido un progreso importante. También pues se ha reducido el número de municipios que tienen carencias en la calidad y en los espacios de la vivienda. Ya son solo un centenar de municipios donde más de la mitad de la población pues está en una situación como esta. En alimentación, sin embargo, y en rezago educativo, pues prácticamente no hemos avanzado, y me refiero sobre todo al pasado relativamente reciente, de 2015 a 2020. Ahí es donde deberíamos de tener ya una llamada de atención. En el caso de la pandemia, pues evidentemente la carencia de ingresos se traduce en sacrificar una serie de gastos que impactan el nivel de vida de las familias, sobre todo en la calidad de su alimentación. Ahí, por ejemplo, las políticas públicas debieron de ser mucho más audaces para proporcionar los medios para que las personas no cayeran en una situación de falta de alimentación. Y donde evidentemente las políticas públicas no solamente se han estancado, sino han ido hacia atrás, es en lo que corresponde a servicios de salud y en la parte de seguridad social. En la parte de seguridad social, pues aumentamos el número de municipios a más de 2,000, cuya población, más de la mitad de la población, no tiene esta seguridad social. Pero lo que es más preocupante es que en 2015 prácticamente no teníamos ningún municipio en donde hubiera más de la mitad de la población con carencia de servicios de salud. Y para 2020 ya es cerca de un centenar de municipios en donde la mitad de la población no tiene acceso a los servicios de salud, la mitad o más de la población. O sea, retrocedimos. Ahí es donde hay que poner el foco y donde están fallando gravemente las políticas públicas. O sea, retrocedimos. Sí, salud y seguridad social principalmente. Alice. Sí, es un panorama bastante complicado y bastante preocupante, ¿no? Y yo creo que en cierta dimensión es un resultado de problemas que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que se visibilizan ahora con la crisis porque pone el foco en esos problemas y hace mirar más cerca a esas cosas, pero también porque desde antes llevábamos una gran parte de la población viviendo en condiciones de vulnerabilidad, que si bien no estaban en la pobreza, sí estaban en condiciones muy cercanas a ella, ¿no? Con una crisis o una situación desafortunada en su vida laboral o personal, de salud, etcétera, iban a poder caer en la pobreza, ¿no? Y eso es exactamente lo que vimos con esta crisis, que
fue también una crisis a nivel personal o familiar para muchas personas. En ese sentido, no es que la crisis haya creado todos esos problemas, sino que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahí yo creo que hay que enfatizar también otro punto que tiene que ver con la vulnerabilidad de ciertos grupos de personas, ¿no? Y hay ciertos perfiles, digamos, que son más cercanos a la vulnerabilidad o que tienen más propensidad de caer en la pobreza. Y ahí están, por ejemplo, las mujeres, que no son una minoría o un grupo chiquito en el país, sino pues la mitad de la población, incluso más. También están los grupos indígenas, también hay otros grupos vulnerables que tienen mucha más alta posibilidad de caer en la pobreza que otros grupos, ¿no? Entonces ahí estamos fallando también a la atención igualitaria, pues, o a las condiciones iguales para todas las personas que viven en México, independientemente de sus características personales, ¿no? Y eso yo creo que es un factor muy importante y es muy grave que haya personas que tienen además una situación pues en vulnerabilidad con más chance de recaer en la pobreza independientemente de lo que hagan ellos personalmente. Sí, en la parte sobre todo de los indígenas, ahorita voy contigo, Rogelio, la parte de los indígenas es dramático, o sea, ver cómo, o sea, si a alguien le ha ido mal en esto de la pobreza ha sido indudablemente a los grupos indígenas, o sea, se ve que nadie los ha atendido con seriedad, con responsabilidad, o que nadie los ha atendido incluso. Pero bueno, Rogelio, tu punto de vista de este punto. Pues mira, Eduardo, yo creo que, digamos, poniendo las cosas como más fuerte, lo primero es que, como dijiste, para enfrentar la pobreza se necesita el acuerdo nacional. O sea, una sola persona, solo el gobierno federal, visto así, puede hacer cosas, pueden mejorar cosas, pero tiene un alcance muy limitado y eso es creo que es muy importante. Nosotros insistimos que frente a la pobreza sí hay condiciones para llegar a acuerdos, sí hay un contexto en que haya manera, digamos, de generar una deliberación propositiva, que busque soluciones, que obviamente pasa claramente por ver cómo vamos a recaudar más, por una reforma fiscal progresiva, gradual, secuenciada, porque ciertamente primero hay que empezar a crecer, pero digamos, la discusión se puede empezar ya, pero también afinando el destino del gasto, el destino de para qué más recursos al Estado. Entonces, pero mi punto central es que se requiere acuerdo, se requiere diálogo, se requiere deliberación, como tú dijiste, se requiere una visión de que es una tarea país, que es un problema país y por lo tanto una tarea país, no gobierno y mucho menos persona. Y lo segundo pues, es no minimizarlo, no pensar que hay soluciones mágicas y porque se reparte dinero se van a resolver los problemas. Porque el reparto, los programas sociales tienen que tener una función, bueno, diría yo, si no son para lucro político, tienen que tener una función de ayudar a proteger o a promover el ejercicio de derechos sociales, o por lo menos a generarse esa condición de equidad. Y en México no tenemos realmente un sistema de bienestar, se habla de bienestar, hay una Secretaría de Bienestar, se les llama programas del bienestar, pero no tenemos un sistema de bienestar como se entiende, digamos, a nivel internacional y como se entienden los eventos especializados, en el sentido de que haya, y quiero ser muy claro, un piso de derechos sociales garantizados para todas las personas, especialmente para las de menor ingreso. Por ejemplo, especialmente para las zonas indígenas. Ahí es donde mejor debería funcionar un sistema de bienestar. Pero para todos, o sea, para todas y todas. Esa es la lógica, pues, de estos pisos de bienestar. Entonces, lamentablemente no estamos caminando hacia allá. O sea, no es esa la mirada, no es ese el debate, no es ese, sí es la palabra, pero no es el contenido. Entonces, yo creo que se minimiza el problema, se le da la vuelta y pues así es muy difícil porque con programas sociales
que algunos pueden ser buenos, yo no haría generalizaciones, pero la generalización que sí puedo hacer es, mientras el sistema de salud, de protección del ingreso, educativo, en fin, una serie de los pilares, digamos, de un sistema de bienestar no funcionen, por un lado, y el derecho al trabajo no tenga un lugar central en el modelo económico, pues va a estar muy complicado. Y entonces regreso a donde empecé. Para hacer eso se requiere un acuerdo nacional. Y pues, se requiere confluencia. Y lamentablemente no estamos en ese ambiente. El ambiente político es mucho más de discusiones y de violaciones, de descalificaciones mutuas, no estoy hablando no, aquí todo mundo, ¿no? Le pega al otro y pues se usan los temas. Cuando le va a dar mal al gobierno, pues la oposición critica. Cuando el gobierno cree que está haciendo las cosas bien, pues entonces descalifica. Pero la verdad es que no estamos saliendo. Y es triste porque si un gobierno podría hacer algo, eso es lo que tiene tanta popularidad, tanto respaldo político y que tiene esta intención. Yo creo que el presidente tenía esta intención, pero en fin, la realización no está saliendo como se esperaba, y pareciera que no se reconoce el reto de lo que está pasando para avanzar. La nobleza del reto de abatir la pobreza en México merecía un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional, y con el concurso de todos. Y lamentablemente las condiciones de unidad no están dadas como para convocar un reto así, cuando se sataniza algunos sectores de la sociedad mexicana. Pero bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con las conclusiones de parte de nuestros especialistas convocados esta noche. Bueno, tenemos, y les ruego que me disculpen, tenemos un minuto para, a manera de conclusión, que está peor que el reto de terminar con la pobreza en un sexenio, pero bueno, les pediría que algunos de los elementos fundamentales para atender el asunto de la pobreza y poder dar resultados favorables pudieran destacarlos, si son tan amables. Alice.
Pues formidable reto. Claro que en este minuto voy a solucionar este problema. Creo que es momento de no cerrar, como tú dices, el debate, sino como más bien abrirlo, hablar más del tema. Es sumamente importante considerando el reto tan importante que tenemos adelante. Y me gustaría enfatizar un punto que mencionó Rogelio ahora, que es el de la reforma fiscal, o de un espacio de fiscalidad que es absolutamente necesario tener para poder pagar esas políticas tan necesarias universales, ¿no? De servicios públicos, etcétera. Y de hecho, con Rodolfo acabamos de publicar un estudio sobre los deseos de igualdad en la población mexicana y precisamente parece que quisieran los mexicanos una sociedad mucho más egalitaria y un sistema mucho más progresivo con pues tasas de impuesto incluso más altas de las que existen actualmente, ¿no? Entonces hay una mayoría de la población en acuerdo con una situación así, de donde haya más inclusión de todos los que pagan sus impuestos y no solo alguna parte, pero también que los que tienen más puedan participar más, ¿no? Entonces es un buen momento para iniciar un proyecto así, que es absolutamente necesario si queremos en serio atacar el problema de la pobreza persistente. Claro. ¿Me quedé en el minuto con esa solución? Sí, bueno, pues simplemente el gobierno no tomó esa alternativa, se le fue la alternativa. Todavía no. Hay esperanza todavía. Pues si lo hace al último, pues ya no le va a quedar mucho tiempo para ver los resultados. Pero, Rodolfo. Bueno, yo creo que lo primero que habrá que aprender de las cifras que nos ha dado el Coneval es que el problema de la pobreza es mucho más complejo que lo que presenta el panorama nacional. Y eso debe de llevarnos a que para distintas circunstancias del país, pues deben de pensarse distintas intervenciones, no solo del gobierno federal, sino también de los gobiernos de los estados. En segundo lugar, pese a esta diversidad y complejidad, sí hay algunos elementos generales que tomar en cuenta. Ya mencionaba que hay un problema, al parecer bastante generalizado, en la provisión de servicios de salud y también en el acceso a la seguridad social. Entonces ahí sí hay una serie de medidas que podrían ser de carácter general y que complementadas con medidas, digamos, específicas. Y finalmente hay que pensar que todo esto pues cuesta, y ya lo mencionaba Alice, en el estudio que realizamos efectivamente mostramos que se desea una menor pobreza, una mayor desigualdad, pero desafortunadamente no se está dispuesto a pagar por eso. Es tiempo de poner sobre la mesa una discusión seria de cómo obtener los recursos necesarios para realizar estas acciones. Una reforma fiscal. Sí, absolutamente necesaria. Rogelio. Trazar el objetivo, Eduardo, yo creo que hay que colocar un horizonte serio de no qué programa, qué medida aislada, qué acción con un muy buen marketing va a dar mejor prestigio, sino trazar un objetivo macro de cómo avanzamos a colocar en el centro del modelo económico lo que se llama trabajo digno, que no es otra cosa que los derechos laborales, que son derechos humanos, que están en nuestra Constitución y que incluyen una remuneración suficiente porque quien trabaja no debe ser pobre. Y eso sí es un cambio de paradigma de lo que estamos viviendo. Y dos, un piso de derechos sociales garantizado que arranca, según nosotros, por un sistema universal de salud con calidad, con equidad, pero que en realidad es el conjunto del sistema de protección social. Lo que le encargamos al IMSS hay que encargárselo al Estado para toda la gente. Hay que pagarlo con impuestos generales. Y va a costar. Pero con ese propósito la discusión de reforma fiscal cambia, porque querer pagar más para quién sabe qué es una discusión muy difícil. Sí. Nadie va a querer pagar más, pero aceptar o resignarse a pagar más para algo que pueda ser